Visitar la ciudad de Nueva York sin saber por qué es conocida con adjetivos como la capital del mundo o la ciudad que nunca duerme es perderse de lo mejor que te hará entender qué la hace tan única en el mundo. Por eso la vamos a recorrer en esta serie de videos y como siempre de la mejor manera que se puede explorar una ciudad, que no es otra más que caminando sus calles, para sumergirnos en su cultura, mezclándonos con el que hace vida acá diariamente. Así que ponte cómodo y sé bienvenido a Nueva York, la capital del mundo. Nueva York fue fundada en 1624. Esta posee 5 distritos que están ubicados donde el río Hudson desemboca hacia el Océano Atlántico. En su centro se encuentra Manhattan, que es donde nos encontramos. Este distrito está densamente poblado y se encuentra ubicado entre los principales centros comerciales, culturales y financieros del mundo. Sus lugares icónicos incluyen rascacielos como el Empire State o lugares espaciosos como el Central Park. También el famosísimo Teatro Broadway, que se encuentra ubicado en la zona de Times Square. O si no, lugares emblemáticos como el donde me encuentro ahora, el Memorial Park, que fue levantado en honor a las Torres Gemelas de Nueva York. He aquí que en esta serie de videos vamos a recorrer y disfrutar de esta mega ciudad. Bueno, esta ciudad que guarda actividades para todos los gustos es llamada internacionalmente la capital del mundo. Esto porque guarda muchas localidades con diásporas como la famosa Chinatown. Tienen hasta una pequeña República Dominicana. Esto también porque recibe a millones de turistas cada año. Así que guarda historia en cada rincón de esta mega ciudad. Bueno, esta es una de las cosas que también me encantan de acá de Nueva York porque te ayuda como a desconectarte del, vamos a decir, del modernismo, ¿no? Porque si algo tiene esta bella ciudad es que respetan mucho su infraestructura colonial. O tienen estas bellezas de edificios, o sea, es como que viajan en el tiempo, a eso me refiero. O sea, no quiero ser tan técnico, sino que, wow, tú caminas por acá y es como que estás viajando, no sé, 200 años atrás. Y eso me encanta porque cuando entras al edificio es el área moderna, o sea, ellos modernizan mucho su infraestructura interna, pero la externa, mira estos baluartes, qué bonito, ¿eh? Mira estos baluartes, los diseños, el corte, los detalles, o sea, eso es lo que más me gusta. Mira, te enseño un hall adentro súper moderno, pero afuera tenemos esta arquitectura influenciada por... no soy tan arquitecto, ¿no? Pero como en la época romana, tiene muchos diseños muy lindos. Ahí se los dejo. Sean bienvenidos al Chinatown. Aquí lo tienen, en todo su máximo esplendor. Vamos a recorrerlo. Bueno amigos, me los he traído al punto cultural donde se hace un mixture entre la americana y la china. De verdad que es increíble cómo te vas encontrando cada local con cualquier cosa que te puedas imaginar. Hasta los bancos tienen ese detalle de que están escritos como en inglés y en chino. Mira. Está súper entretenido el recorrido, ¿verdad? Es como, no estamos en Nueva York, estamos en Asia. Así uno se siente acá, de verdad. El decorado, el ambiente en las calles, las personas. Mucho idioma que no entendemos. Bueno, mira, me encontré una agencia de viaje. Está en los dos idiomas. Yo no sé leer chino, ni japonés, ni coreano. Entonces, no sé si esto sea chino, coreano, ¿me entiendes? Entonces, porque es diferente. Tienen los costos. Bueno, no está en los dos idiomas, está en el idioma. Si tú me estás viendo y entiendes este idioma, felicidades. Vas a saber más que yo lo que dice allí. Sí, por lo menos esto sí yo lo entiendo. Estos son códigos aéreos. Entonces aquí dice Londres. Esto me imagino que será vía Londres, Cambridge, York, Nueva York. Nueva York, Edimburgo, en Glasgow. Pero este es Frankfurt. Este es Frankfurt, Alemania. Me imagino que todos tendrán guías turísticos y todo. Aquí están las rutas, miren, buses. Mira, también tienen aquí como
tienen panfletos. Mira, para África, Safari en África. Súper bien, conveniente. Más en este lugar que está lleno de turistas. Pero me encanta eso, que esta nacionalidad o esta, como la comunidad latina, la comunidad asiática, se unen en un país extranjero para darse fuerza y ánimo y sentirse como un poquito en casa, ¿no? Con tu gente. Qué increíble cómo la infraestructura se adecuó a la ciudad, pero para darle su toque cultural asiático, ¿no? Y está súper lindo. Si has ido a Asia y vienes acá, yo sé que te vas a dar como ese aire. Es lo que le pasa a mucha gente que nunca ha ido a Chicago y cuando va por primera vez recorre calles de Chicago sintiendo que está en Nueva York, porque son muy parecidas las dos ciudades. Hay un video donde les explico eso, así que búsquelo en el canal, ahí está. Bueno, lo que sí les puedo decir es que es bastante seguro, se ve mucha presencia policial, también mucho turista, mucho pero mucho turista. No me siento en Nueva York. Y si miras derecho acá, sí, hacia allá, wow, es como que viajaste, sí, viajé a Asia, de verdad. Si me he saltado algo por decirte en este video, déjame saber en los comentarios. Y mientras hago esta pausa, quiero invitarte a que te suscribas al canal y compartas este video con alguien que esté por viajar a Nueva York o simplemente le pueda servir toda esta información de valor para su próximo viaje. Así que sigamos explorando la capital del mundo. Ya, cuando vienes del Chinatown, vienes del lado izquierdo, te vas a encontrar con la entrada del puente de Brooklyn. Así que vamos a recorrer el puente de Brooklyn, que es otra atracción gratuita. Te cuento que este emblema de la ingeniería del siglo XIX, por lo innovador que fue en aquel entonces por el uso del acero como material constructivo a gran escala. El puente de Brooklyn, conocido inicialmente como Puente de Nueva York, une los distritos de Manhattan y Brooklyn. Se construyó entre 1870 y 1883. Para el momento de su inauguración, era el puente colgante más grande del mundo. No sé si llegas a dimensionar la cantidad de gente que se mueve en este estrecho lugar, porque aunque el puente es grande, me estoy metiendo aquí por ti, porque vengo siempre más temprano. Te recomiendo venir temprano. No vengas tan tarde porque te vas a encontrar con mucha, pero mucha gente. Hay para comprar recuerditos por todo el puente. Si quieres llevar un recuerdo, un cuadrito o algo, o sea, creo que está hasta un punto donde los dejan estar, pero hay vendedores públicos. Son las 5:23 de la tarde. Me vine a esta hora porque el atardecer del otro lado es muy bonito y es recomendado. Aparte que lo mejor de todo es gratuito. Comparte este video con alguien que esté pensando venir a la ciudad de Nueva York y de repente todos estos tips que estamos creando en esta serie de la ciudad de Nueva York, y ese es mi deseo, que te puedan servir todos los datos que te entrego, las novedades, y que cuando vengas a Nueva York digas, oye, Jesús me enseñó esto y puedo ahorrar dinero, tiempo y disfrutar muchísimo. Bueno, llegué a la primera parada, aquí la tenemos atrás. La primera parada del puente de Brooklyn, donde puedes descansar, respirar un poquito y seguir caminando. Lo bueno es que como está atardeciendo, lo que te decía, quise traérmelos a esta hora. Por eso cuando inicié te dije, lo estoy haciendo por ustedes, porque a esta hora el sol bajó, entonces es verano y se pone bastante caluroso, te puedes deshidratar muy rápido. Entonces mi recomendación es que lo hagas como que cayendo la tarde, puedas disfrutar de la ciudad de Manhattan que está ahí. Ahí está la isla de Manhattan, ahí atrás, la estamos dejando. Así puedes disfrutar más las cosas de Manhattan, que son techadas, como el Top of the Rock, Madame Tussauds, todo ese tipo de cosas, ¿no? Oye, publicidad no pagada. No me están pagando por decirles a ustedes esto, pero son los lugares más famosos, ¿no? Pero te recomiendo venir acá en la tarde, en la caída del sol, porque es muy lindo. Ya vas a ver cuando estemos del otro lado. Muchachos, si me ven yendo mucho hacia arriba es porque hay otra alternativa también que está acá dentro de la ciudad de Nueva York. Es que puedes volar en helicóptero. Me están pasando justo por encima. Por allá está el helipuerto. También cerca del ferry de Staten Island, si caminas como unos 200 metros más allá, está el helipuerto. Y ahí es donde se paga y todo eso. Nunca lo he hecho, pero debe ser una experiencia muy bonita para quienes les gusta, como yo. A mí me gusta. La encuentro un poco cara para lo que dura, pero le da la vuelta a la Estatua de la Libertad
pasan por acá por los puentes, el puente de Manhattan, puente de Brooklyn, ahí está el puente de Manhattan, está el puente de Manhattan y estamos caminando el puente de Brooklyn. Ya estoy llegando al sector de Dumbo, ya dejamos atrás Manhattan, es súper lindo acá, créanme. Igual aquí hay hospedaje, un poquito más barato, les hice un video sobre eso, sobre los hoteles, para que vean el diferencial que hay entre los que se quedan en Manhattan y los que están aquí. La ventaja que hay de allá es que tienes toda la mano, pero acá también es muy bonito y tiene mucha historia, mucha historia. Vean muchachos, si ustedes creen que a mí me faltó algo por mostrar de acá de la ciudad de Nueva York, o que si piensan que debería venir otra vez y algo, me pueden seguir en Instagram, porque en el Instagram yo estoy como activo así al duro todos los días y de ahí les puedo responder, podemos comentar y ver qué les gustaría ver también. Entonces bueno, ahí sígueme en Instagram. Aquí termina el puente, ya entramos al área de Brooklyn. Esta zona aquí se llama Dumbo, pero pertenece a Brooklyn. Entonces quiero darte aquí la bienvenida oficialmente a Brooklyn, cruzando juntos. Duré, mira, que no es mentira, 60 minutos exactos. Y eso que le di rápido. No me quiero imaginar si vienes con niños o la familia entera, que también toma pausa para que tengas más o menos una idea que si no avanzas rápido te puedes demorar una hora y media en cruzar, que es bastante. Bueno, baja por estas escaleras y ya una vez te encuentras acá los famosos kiosquitos que están por toda la ciudad, te encuentras el mapa de Brooklyn. Si vienes con mucha sed, aquí tienes un lugar. Vean muchachos, cuando bajen del puente de Brooklyn, mucha gente se va hacia allá, hacia el área contraria, pero quiero que camines hacia tu derecha. Cuando bajes justo, te vas hacia la derecha, porque por allá está el muelle y es donde están las mejores vistas. También conecta por debajo, o sea, que no hace falta que sigas a todo el mundo, lo que yo llamo el efecto dominó. Que alguien ve que el otro está haciendo algo y para no preguntarle lo sigue. Entonces para allá está la gente efecto dominó y por acá estamos como un atajo y cruzamos un área verde muy bonita que te ayuda a energizarte después de la caminata. Igual conecta, solamente que por acá no tienes a nadie. Esa es la diferencia entre irte por el otro lado donde camina todo el junto, que es la acera que conecta, se lleva hacia el muelle. Pero igual por esta zona como que más desahogada, ¿no? Lo que les venía diciendo, veníamos de allá arriba, allá está la segunda parada del puente de Brooklyn, seguimos por acá, baja y allá están los cruces peatonales, donde la gente se devuelve y cruza y baja por aquí. Y tú tienes el respiro de no venir con toda esa gente y baja por esta vereda solito. Estoy saliendo un poquito del tema, hace un paréntesis acá porque me encontré esto. Vean, para el que quiere trabajar no hay edad. Hay una señora acá lavando autos, haciéndolo honesto en este país. No le está pidiendo dinero a nadie ni nada. Está ahí con la música así, disfrutando, pero está lavando el auto y está ganándose su vida ahí, luchando por sus sueños y disfrutando el proceso, que es lo más importante. Por ahí vienes bajando las otras calles donde hemos venido y ya de una vez sientes el cambio del ruido de los autos y todo. Aquí tienes como una parte de restaurantes y se siente bien chill, bien tranquilo. Esta área salió en muchas películas y tienes una visual muy pero muy linda de los puentes. Así que una imagen vale más que 1000 palabras mías. Así que mira esto. Y ahora te muestro la plaza completa. Bueno, espero que a ustedes les esté gustando el recorrido, porque a mí me está encantando. Si quieres dime en los comentarios cuál es la parte que más te ha gustado del video. Les muestro, lo que tengo en mis espaldas es el puente de Manhattan y del otro lado el puente de Brooklyn, el cual acabamos de caminar juntos. Si bien este puente también es transitable, o sea, pueden caminar de un lado al otro, pero este es el más turístico, el más usado porque te deja casi en el centro de Manhattan, entonces es mejor caminar el puente de Brooklyn aunque esté más concurrido, vamos a decirlo así.
Te recomiendo disfrutar de este pequeño jardín al cruzar el puente. Es un lugar que te ayuda a desconectarte del ruido por unos minutos y recuperarte de la caminata. Este se encuentra ubicado en el muelle del ferry junto a los restaurantes. Decidí regresarme en ferry al centro de Manhattan para poder disfrutar de la vista desde el río Hudson y así llegar un poco más rápido. Espero que te haya gustado la experiencia, espero que te suscribas al canal porque te tengo novedades próximamente y juntos sigamos recorriendo de esta mega ciudad. Así que te espero en el próximo video.